Entonces, ese sitio activo o sitio catalítico, ¿ya? Va a haber una molécula que lo regula. Es decir, yo quiero que de repente esta molécula, ¿sí?, que está encima, no, a este sustrato no lo degrade, porque me causa un daño. No quiero que no lo degrade. Por ejemplo, el ácido úrico. Viene, acá está la enzima, acá viene como se llama la proteína. Si llega acá, lo forma un producto como ácido úrico. Y el ácido úrico se acumula acá y me duele. Entonces yo necesito una molécula que de repente compita con ese sustrato y llegue antes que él, y como pues es competitivo, llega acá antes que él, y por tanto el otro lo va a encontrar el sitio activo y no va a entrar. Y si no lo entra, ya no forma el producto ácido úrico. Eso es lo que hacen, por ejemplo, las personas que tienen artritis. Le dan un antibiótico que compite con el sustrato, porque yo no voy a dejar de comer comida, pues carne, y las enzimas están colocar en mi cuerpo. Es innegable que entonces tienen que mejorar el resultado de vida. Este señor compite, llega antes y bloquea su vida. Competitivo, era el lopurinol, que es más común. Acá es todo lo contrario. ¿Sí? Acá el inhibidor o la molécula ya no va a este sitio activo, va a una parte diferente del sitio, una parte diferente del sitio. Y al irse a esa parte, bloquea esto de qué manera. Lo cambia, pues, si era un triángulo, lo vuelve medio dobladito, entonces ya cuando venga el sustrato ya no se acopla. O se acopla y lo bloquea. Competitivo o no competitivo. Entonces, esas moléculas reguladoras regulan de muchas maneras. ¿Sí? Va a depender mucho, por ejemplo, les decía eso de la clase del tema anterior, porque gran parte de las enzimas de la parte humana ha sido desarrollado bastante en la farmacología, o mejor dicho, para el tratamiento del cáncer, de enfermedades y todo lo demás. Si ustedes googlean, ¿sí?, la UTP, que se ha vuelto en esa área un poco fuerte, te llevando a biotenólogos, todas las escuelas de salud en Lima, y de acá me parece también la de farmacia, no sé si en el 7º o 8º ciclo están llevando biotecnología farmacéutica, y tiene que ver mucho con enzimas. Es decir, las enzimas en el área de la salud, ¿sí?, es todo, sobre todo hay profesores que conocen más que yo, los que trabajan en el neoplásticas, enzimas en INE, utilizan una serie de fármacos, ¿sí?, que son como sustratos, otras son proteínas, un nivel, lo que trata es de detener el cáncer, pues, bloquear, pues, tiene que bloquear vías. El cáncer es un crecimiento anormal de células. Si tú bloqueas una vía para que no coma, se va a morir. Si tú bloqueas otra vía para que no se va a morir. Si tú bloqueas, como se llama, un montón de elementos que le sirva a ellos, porque no te olvides que el cáncer necesita bastante comida, porque a diferencia de tus células normales, esa come más, desarrolla más rápido, necesita más energía. Entonces, bloquean esas vías. Es interesante. En la parte de farmacología ha avanzado bastante eso. Y la biotecnología en salud, ¿sí?, se ha desarrollado bastante en la farmacología. En la farmacología, en general, para el tratamiento de todas las enfermedades. Por eso que esos tratamientos con esas proteínas, ¿sí?, esa proteína o eso que compran es carísimo. Y hay gente que no tiene para el cuerpo. No me acuerdo el nombre, solamente sé que me dijo el doctor, se llama, es una proteína fibrinolítica, algo así, que hace en las personas que son hipertensas, que tienen ya la arteria coronaria alrededor con la grasita, pues, porque el infarto es porque acá se acumula una grasa, y esa grasa, al estar acá, la sangre no puede bombearse, pues. Entonces, si ustedes colocan un tubo, hagan su prueba, 2 tubos, más o menos, o 2 mangueritas de 5 centímetros plástico, alguna, úntenlo nomás delgadito con mantequilla o aceite, úntenlo nomás, úntenlo. Las 2 mangueritas del mismo diámetro, 5 centímetros, córtenlo, y de ahí agarren, echen agua. Y van a ver que no tiene la grasa, fluye. Y en la otra, a pesar que hay espacio, no fluye, es lento. Es lo que ocurre, ¿no? Este es el diámetro, ¿sí?, de tu arteria. Los ateromas o la grasa que se acumulan es una capa delgadita, pequeñísima, imperceptible. Pero el solo hecho de tener eso, cuando el corazón bombea, no llega. Tiene la propiedad que tiene. La propiedad que tiene para estudiar. Entonces hay proteínas que se encargan de justamente a esta grasita o a esto eliminarlo. Y te olvidas esa fabulosa prueba que te dijo el médico. Stent creo que se llama. Es el stent, una pequeña válvula que colocan para que esto se abra.
algo así. Pero eso existe, hay un IMA. ¿Cuánto cuesta? No tengo idea, pero por lo menos costará $60.000, $70.000 ese procedimiento. No es para cualquiera, pero existe. No me acuerdo el nombre de la clínica, como mi amigo. Hay un aparatito, me dice José, que un aneurisma, que tú sabes que es riesgoso porque a veces tiene que abrir, sacar, cosas, ¿no? La prueba se va al toque, en segundos, en esa clínica. No me acuerdo el nombre, lo voy a contar otro día cuando vaya a venir. Él se dedica a eso. Bueno, esta es la parte que van a ver un poquito más mañana, la inhibición alostérica, a diferencia de la anterior. ¿Sí? Este es el enzima 1, el sitio activo, este es el inhibidor y sitio alostérico. El señor se dirige acá y miren, ¿qué es lo que cambia? La estructura conformacional. Lo cambia, no sé, lo vuelve, acá lo he puesto como cerrado, lo puede cambiar, lo basta que lo cambie una cosita, ya no se adhiere el sustrato. Pero eso es una manera de repente negativa ahí, de repente no, pero puede ser lo contrario, lo mismo y lo vuelve a su estado. Es decir, viene ese elemento a un sitio diferente del sitio activo y esto que estaba alterado lo regenera y ahora lo hace adecuado para el sustrato. Entonces, la palabra inhibidor está bien, pero un término mucho más importante es modulador. ¿Por qué modulador? Porque este modula, pues. Me modula que esto se cierre, me modula que esto se abre. Y esto puede ser perfectamente para mí positivo y esto puede ser para mí negativo. Por el inverso, esto puede ser negativo y esto puede ser positivo. Entonces, significa que esos moduladores lo que hacen es, de acuerdo a lo que tú necesitas, a que algo se active, según tú necesitas, o que algo se inactive. Entonces, los moduladores alostéricos regulan de esta manera. Sí, un poquito a diferencia de los inhibidores. No, pues le dije, la regulación alostérica es diferente a la regulación miqueliana. Hemos visto que la regulación miqueliana tiene una hipérbole, una figura de una hipérbole. El alosterismo todo el tiempo va a tener la figura de una S, es diferente, una S. Y es, también hay otros inhibidores, pero es más complejo. Bueno, algunos cofactores, lo más importante, el magnesio, el zinc, el fierro, la compartimentación de las enzimas, los que van a estar. Y acá hay lo que nosotros conocemos, ¿sí? Los tres fenómenos más importantes que hay. ¿Sí? La primera, podemos ver lo que ocurre en la mitocondria. ¿Sí? La segunda, lo que ocurre, como se llama, en la planta, los cloroplastos. La planta también. Entonces, en todas ellas, ¿sí? El objeto es maximizar, pues, recursos. La célula siempre maximiza recursos. Por eso, por cada mol de glucosa, ¿cuántos ATP se forman? ¿Se acuerdan? Por cada mol de glucosa degradada, ¿cuántos ATP se forman? ¿Se forman 38 o se forman 36? 36. ¿Ah? 36 creo. En verdad los dos se forman. Van a ver, sino que depende de la vía. Pero si ustedes ven, por cada mol de glucosa se forman 38 ATP o 36. Lo que pasa es que hay una vía, como hemos dicho, hay dos lanzaderas. La lanzadera del malato aspartato y la otra creo que es glutamato. Una te lleva a 36 y otra te lleva a 38 por cada mol. Pero si siguen leyendo más, van a encontrar creo que se forman 34 y 35 porque lo reduce. Pero se olvida que el ser humano, por cada mol de glucosa, forma esa cantidad de ATP. ¿Sí? Y lo forma, entonces se forma la mayor cantidad de ATPs en la glucólisis, en el ciclo de Krebs o en la cadena respiratoria. En la cadena respiratoria. ¿Sí? En la cadena respiratoria, ahí se forma la mayor cantidad de ATPs. Y depende de dos elementos, ¿sí? De dos acarreadores, que es el NAD y el FAT. Muy bien. Los operones. ¿Cuántos elementos tienen los operones? Básicamente
lo que están allá. La primera parte, de acá hacia atrás, los genes estructurales, lo que van a codificar las enzimas. De ahí viene el operador, lo van a encontrar como O, el promotor y el regulador. En la gran mayoría ya de células microbianas o humanas, el gen regulador siempre está un poco más alejado de los demás genes o de los demás promotores. Este señor está más alejado. ¿Por qué creen? ¿Por qué razón? Porque estos están juntos, están pegaditos. Pero el gen regulador, en casi todos, casi en 100%, está más alejado. ¿Por qué? Inclusive en las células eucariotas, a esa zona se le llama la región CAP, como una cabeza. Porque no te olvides que el operón se vio en los microbios. En el humano es que algo parecido, pero tiene una cabeza y tiene una cola. Poli-A, que es la cola, y CAP, que es la cabeza. Y ahí está el gen regulador. ¿Por qué? Porque no está almacenando. Porque tiene cabeza y porque tiene cola. ¿Sí? Así se le dice, popularmente hablando. Cosa que no se ve en los microorganismos, en la bacteria. ¿Sí? Y si tú lo ves más, tiene una cantidad N de elementos o bases microorgánicas que se repiten. Es una de ellas. Que no se ve en las bacterias. ¿Sí? No se olviden que cuando ustedes vieron un poco de bioquímica, hay procesos de hidroxilación, hay procesos de metilación, hay procesos de fosforilación, una serie de procesos de bioquímica que van a permitir que muchas, estoy hablando de nosotros humanos, se activen o se desactiven. ¿Sí? Por eso que cuando ustedes hablan de la populoso genoma humano, tiene dos partes básicas, los intrones y los exones. Y solamente a nosotros nos interesan los que expresan, que son los exones. Entonces las demás tienen que ser degradadas, destruidas, sacadas, eliminadas, como quieran llamar. Bueno, acá tenemos el promotor, el operador y el regulador. Acá. Bueno, algunas diferencias, ¿sí?, básicas. Los procariotas no tienen histonas, tienen histonas, monocistrónicos, policistrónicos, ¿sí? Y en las eucariotas obviamente hay tres polimerasas, ¿sí? La que está dentro de la célula, la que está afuera y la que está en la red de transferencia. Bueno, veamos esto. La cabeza y la cola, 5-3, la capucha, la cola polía. Entonces, esa es la diferencia entre un monocistrónico y un policistrónico, cada uno de ellos. Y ahí están pues los dos elementos que van a estar, como esta es una transcripción y una traducción de proteínas, porque es una enzima, una proteína. El primero es el AUG y el último UGA. Si no hubiera UGA, ¿cuál sería? Este es el inicio. Este es el término. Si no hubiera esto, ¿con cuál lo reemplazaría? Bueno, ¿cómo se llama? ¿Cómo se le conoce a este? ¿Codón de qué? De terminación. Y esta iniciación. Pero ¿cuántos son? Son tres. Pues. Son tres. ¿Sí? Cualquiera de ellos puede estar. Codón de terminación. Y eso, obviamente, el tamaño de cada uno de esos codones o el número de codones que indica el número también de aminoácidos. Cada codón codifica un aminoácido, así será. El código genético es, ¿cómo se llama el término? Universal. Todo lo hace. Es, creo que el término es aberrante, creo. Degenerado. ¿Por qué degenerado? Porque varios codones codifican un mismo aminoácido. Entonces, ya. Bueno.
Entonces, acá está lo que dijeron, lo inducible o reprimible. Serían los operones. El operón lag. El operón lag, ¿sí?, se le llama también inducible, o en su estado activo o inactivo. ¿Qué me dice? Activo o inactivo. ¿Qué está pasando? Oye, ¿qué me dice? Ahí tenemos el operón lag, tiene centrifugales, el logo del operador, el primer promotor, y bueno, por la ley donde está ahí el regulador. ¿Sí? ¿Qué me dicen? ¿Qué está pasando? A ver, ya que lo han visto esto, un resumen. ¿Qué ocurre? La proteína que se genera, ¿sí?, que genera el gen regulador, que igual reportarlo por ahí, ¿sí?, ¿estará activa o está inactiva? Inactiva, pues, inactiva. La lactosa, una vez que ingrese, se va a unir a esa proteína y la va a activar. Pero es la lactosa. ¿Quién es específicamente de la lactosa? ¿Ah? ¿Cómo se llama el que se une a la proteína represora y permite, obviamente, que esto se active? Alolactosa. La alolactosa. ¿Y ella de cuál de las tres enzimas depende? De esas tres que están abajo. De la beta-galactosina. Está bien, alolactosa. Pero ¿cuál de las tres es la que va a determinar? Es la beta-galactosidasa. Sí. Es verdad, la lactosa permite que el operón sea inducible y se genere, pero más que la lactosa es la lactosa. Y la que se ve envuelta, involucrada directamente es la beta-galactosidasa. Y todo ese fenómeno se explica cómo se determinó básicamente que existe eso en las personas que son intolerantes a la lactosa. Por eso que en el mercado hay dos tipos de leche, que no es lo mismo. Una se llama sin lactosa y la otra es deslactosada. ¿Ya? No sé. Averigüen qué significa cada uno de ellos. Que diga una leche que sea sin lactosa y otra que sea deslactosada. Pues tiene que ver con las enzimas. ¿Ya? No es lo mismo. La gente dice, no es lo mismo ser deslactosada que lactosa. ¿Y qué pasa cuando una persona normal como ustedes consume cualquiera de las dos? ¿Qué pasa después de un tiempo? ¿Por qué? Porque ustedes no están enfermos. Esos son para personas que tienen problemas con este carbohidrato. Bueno, ahí están, ¿sí?, las tres enzimas, la proteína represora, ¿sí?, y la lactosa, que es el inductor. Entonces, al inductor de la lactosa, acá te dice, como te hemos dicho, la proteína represora, ¿sí?, está activa, se dirige al operador donde va a ocurrir la transcripción, ¿sí?, y obviamente bloquea la transcripción. Entonces, todo el operón lag, la molécula o el regulador genera una proteína represora activa y que ésta se une al operador. Siempre todas las proteínas reguladoras se van al operador, a la zona, obviamente, de la transcripción. Si no hay un inductor, no hay transcripción, por lo tanto, problema. Ahora, si hay un inductor, es lo contrario. Ahí está la proteína activa, esta es la lactosa que consume la persona, se une, se dirige y se bloquea y ocurre la... Cada una de estas obviamente cumple una función, ¿sí? Una permeasa es la que permite que ingrese la lactosa a la célula, una transcentilasa transfiere glucosa acetilo, pero esta es la encargada en sí de degradar a la lactosa en su componente, la beta-galactosidasa. Ahora, el triptófano, ¿sí?, el triptófano tiene algo parecido, a diferencia del otro. El triptófano, ¿para qué se importa el triptófano? ¿Cuál es la función del triptófano? Este aminoácido. ¿Qué tiene en su estructura muy particular el triptófano?
porque si la han estudiado es porque es importante. ¿Qué tiene el triptófano en su estructura química? Que la hace muy particular. A ver, miren, la estructura del triptófano en su celular, ¿qué tiene? Su estructura, su R más que su R. No el aminoácido, ni el R. Me interesa el R. El R. Miren. ¿Ya? ¿Qué tienen? La estructura, su R. ¿Cómo está la estructura? ¿Qué tiene? El triptófano. Porque romper un anillo aromático no es sencillo. ¿Sí? Por eso también cuando ustedes hablan de ese término de contaminación, y esos compuestos aromáticos recalcitrantes, ¿por qué son recalcitrantes o aromáticos? Porque así nomás para eliminarlo o hacerlo menos tóxico no es sencillo. Es por los enlaces, ¿sí? No es lo mismo romper un enlace que romper un enlace aromático. La energía se gasta más, el proceso es más lento, etc. Siempre la célula trata de romper por los lados más asequibles. Siempre ustedes tienen que pensar eso, es decir, uno siempre busca lo más fácil que me pueda brindar, no me voy por lo más fuerte. Bueno, el triptófano, igual, a diferencia del anterior, tiene 5 genes estructurales, su región operador, su región promotor y su región reguladora. ¿Ya? Pero la proteína reguladora, aparte que se genera fuera del operador del triptófano, es como un correpresor. Es decir, es un represor, pero es un correpresor. ¿Por qué es un correpresor? Entonces, el encendido apagado del operón. El primero era inducible, este es reprimible. ¿Por qué? Porque está prendido o está apagado. Está prendido. Acá se genera. Y como le dije, la célula o la bacteria, si hay triptófano, no voy a seguir produciendo. Entonces, el mismo triptófano es el que va a ir a la proteína represora a unirse para bloquear. En pocas palabras, un término que lo utilizan también parecido a esto, aparte de reprimible, se llama también retroalimentación. O también algunos libros lo utilizan como feedback o retroalimentación. Es decir, el producto, en este caso el triptófano, bloquea la primera entrada a la vía para que no haya más. Eso es lo que ocurre, retroalimentación o feedback, para no seguir gastando. Entonces, esa proteína represora es codificada por un gen llamado TRP. Este gen no es parte del operón, pero que en otra parte del proceso material, donde tiene su propio promotor. ¿Cómo es interesante esto? Bueno, acá podemos ver cuando hay triptófano. ¿Cuánto se refiere a triptófano alto? Cuando hay bastante triptófano, ¿sí? Y cuando hay triptófano bajo. El triptófano hay alto, se une a la proteína represora y bloquea pues el RNA polimerasa y no hay transcripción. Es que eso es lo importante de las bacterias y las células. No le gusta gastar más de lo debido. Y si se baja, el represor está inactivo y se sigue toda la síntesis. Acá hay un resumen de esto, el número mínimo. Los separan. Se llama correpresor. ¿Por qué correpresor? Porque la proteína se llama represora la que se genera. Y el triptófano es un correpresor. Segundo, un represor. Y algunas tareas para que hagan, para que lean, ya que ya han leído una parte. Están algunos operones. La histidina, me parece que se hizo, estas dos primeros se hizo en Escherichia coli. Me parece que la histidina se hizo en Salmonella, en Shigella,
a diferencia del coli y la aeruginosa y la maltosa. Muy bien, ¿alguna pregunta? El día de ayer le mandé al señor Dairo